¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tú ya me conoces, mi nombre es Pablo García Migoya, de tu programa El Mundo del Vino. Y bueno, pues hoy estamos aquí, en un túnel, en uno de los túneles recién recuperados en la ciudad de Puebla, con mi amigo, gran amigo, Pedro Sardá, que bueno, realmente ya hemos tenido muchas pláticas aquí en este programa, siempre relacionado con la historia de Puebla. Déjenme decirle que, bueno, Pedro es un conocedor, un entusiasta de la historia de Puebla, la verdad, como pocos actualmente. Pedro, muchísimas gracias. La verdad es que aprecio muchísimo tu tiempo. Déjenme decirle que además de todo, Pedro es especialista en los túneles de Puebla. Entonces, qué mejor, qué persona más indicada para poder hoy estar platicando aquí, en este lugar, sobre los túneles de Puebla. Y ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver los túneles de Puebla con el vino? Bueno, pues, a final de cuentas, lo que vamos a ir, descubriendo a través del programa es que estos túneles, de los cuales hay diferentes tipos, bueno, pues también sirvieron en su momento para meter contrabando a la ciudad, para poder birlar las garitas que franqueaban las entradas de la ciudad. Y bueno, pues por supuesto, uno de los productos más deseables, más deseados, eran los vinos que llegaban de Europa y estos pasaban de contrabando por aquí. Pedro, muchas gracias. Pablo, muchas gracias por la invitación. Desde luego, siempre es un lujo estar contigo en tu programa y tratar temas tan trascendentales como este. Sí, la verdad que, Pedro, a mí me gustaría que primero me platicaras, ¿no? Que quisiéramos una distinción de los diferentes túneles que existen o de lo que se consideren túneles que existen aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, mira, podríamos empezar porque cualquier oquedad cubierta, hecha por la mano del hombre o utilizada por el hombre con origen natural, que tiene una continuidad y que se puede utilizar como un pasaje, podríamos ya así definirlo por sí mismo como túnel. Hay muchos tipos de túneles. Históricamente, de manera universal, encontramos ciudades que de por sí tienen esa tradición tunelar, vamos a llamarle. París, en esas grandes minas de donde salieron las piedras de las fachadas de la ciudad luz. Capadocia, que luego se utilizaron para vivir, son totalmente residenciales. Últimamente ha salido mucho sobre Buenos Aires, que es un caso muy similar al de Puebla. Es más, yo encuentro que el caso de Buenos Aires es en el que tenemos la mayor similitud. En el caso de Buenos Aires, le llaman la manzana de la luz, que es una zona muy pequeña del centro de Buenos Aires, donde se encuentran la mayor cantidad de edificios que pertenecieron originalmente a los jesuitas, que es un caso muy similar al de Puebla. Ya hay una primera coincidencia. Exactamente. Y conociendo ese origen, comenzamos también a acercarnos a la fecha de los orígenes. Oye, fíjate que esto es interesantísimo. Ahora, tú comentaste, ¿no? Dijiste, bueno, toda oquedad, ¿no? Con una continuidad, pero bueno, debemos de decir que, bueno, pueden ser túneles pluviales, túneles. ¿Cómo tú harías, cómo los diferenciarías, cómo los clasificarías? Bueno, mira, cuando observas un lugar como este, y si tú en algún momento has tenido la oportunidad de colocar piedras, simplemente de fracturar una piedra, de amalgamarla, te vas a dar cuenta del gran esfuerzo que hay aquí. Esto es tiempo, esfuerzo y sobre todo cantidad de personas y los recursos para sustentarlas. Cuando tú ves un lugar así, lo primero que piensas es sumamente caro construir algo así en una ciudad mucho más pequeña que la actual. Puebla fue un inicio, fue una Puebla, fue una fundación que estuvo programada. 1532. 1531, pero realmente arranca muy fuerte a partir de 1532. Cuando tú ves esto, te pones inmediatamente a pensar en un ejército de personas trabajando para lograr este tipo de construcción. Correcto. No es un lujo o un capricho, esto es totalmente operativo, tendría que tener una función.
Solamente así se explica que se pusiera tanto énfasis en construcciones de este tipo. Y en este caso, este túnel en especial donde estamos aquí, que a final de cuentas, bueno, pues fue desolvado, ¿crees que hubiese tenido diferentes tipos de usos, un uso principal? Bueno, mira, a nivel colectivo todos esperan que se les diga, lo construyó en tal fecha, el constructor fue fulano de tal, costó tanto y la función fue exactamente esta. Eso no se ha logrado conseguir porque a lo largo de la historia ha habido avatares y se ha venido utilizando de distinta manera. Eso ha hecho que durante mucho tiempo se ocuparan y durante mucho tiempo se ocultaran. Los orígenes son varios, los usos han sido múltiples. Hay túneles que fueron originalmente pensados para crear un acopio fluvial, para aprovechar los escurrimientos de la ciudad, por ejemplo. De los cerros aledaños a lo que era básicamente el centro de Puebla. Bueno, tenemos que imaginarnos que el escoger una ciudad, escoger un lugar para crear una ciudad, para fundar, para poblar, para hacer una Puebla, tenía que tener un estudio muy exhaustivo. Las características del Valle de Puebla eran tan especiales y tan particulares que por eso se seleccionó para crear esta ciudad. Entre ellas están todos los ojos de agua, los escurrimientos, los manantiales. Ok. Ahora, hay otra cosa que es muy importante, ya la hemos platicado muchísimas veces en muchísimos programas, pero creo que este es un momento también que se debe de recordar que, bueno, pues Puebla, a final de cuentas, está a escasos 15 kilómetros de lo que es la ciudad de Atlixco, y es en Atlixco donde, bueno, pues está de alguna manera, está fundada por escrito, digamos, o mencionada bibliográficamente por Benavente, que están los primeros viñedos de México y de América. Claro que sabemos que hubo otros, ¿no? Hay vestigios en Tlalpan y en Huejotzingo, pero a final de cuentas no está bibliográficamente datado, y en el caso de Atlixco sí lo es. Entonces, bueno, pues Puebla tiene esa connotación especial en el tema del vino. Y bueno, en el siguiente corte vamos a continuar hablando con mi querido amigo Pedro acerca de los túneles y el vino en Puebla. ¿Qué tal, amigos? Regresamos del corte y bueno, pues nuevamente aquí en los túneles de Puebla con mi gran amigo y pues historiador Pedro Sardá. Pedro, habíamos concluido en el corte pasado acerca de la importancia, que como repito ya se ha platicado en muchos programas, pero la importancia en la historia del vino, no solamente en México sino en América, que tiene Puebla. Tocando nuevamente el punto con respecto a la utilidad de los túneles, habíamos comentado que claro que este túnel tenía que haber tenido un uso o varios. Ahora, con respecto a los túneles de otras dimensiones que se sabe que existen, quizás no de una manera abierta, pero existen en las casas, en algunas casas de Puebla, que se intercomunicaban, eran túneles de otras dimensiones con otras características. Platícanos un poquito la función específica de esos túneles en la zona céntrica de Puebla. Bueno, recordarás, Pablo, que hace unos 6 años que tuvimos una reunión muy amena, sí. Y como siempre platicábamos de la relación del vino en la historia local. Pues resulta que como hay muchos tipos de túneles, porque los orígenes son diversos, lo mencionábamos, hay desde fluviales, aljibes, acequias cubiertas, acequias descubiertas, todo para llevar agua a los molinos. Hay túneles que fueron para franquear los ríos, tanto por abajo como por arriba, que a esos en particular se les llama alcantarillas.
Hay túneles de comunicación, de conventos a iglesias, entre edificios religiosos, sobre todo, como lo mencionábamos también, entre los edificios de los jesuitas. Los jesuitas, gente muy preparada, manejaban muy bien las técnicas de la construcción y lo ponían en práctica en todos lados. En las casas, el tipo de túneles que vamos encontrando son de menores dimensiones, son muy reducidos porque aquí podríamos pensar que cabe una carreta. Claro. Sin embargo, los domiciliarios, que en algunos casos son para llevar agua, en otros casos es porque por debajo pasaba una merced de agua que va a una fuente pública o a un convento o un edificio público. Los de las casas en realidad siempre son más pequeños porque su función es solamente comunicar y llevar agua en menores dimensiones. Llevar agua. Sí. Y personas. Sí, pero es que si tú tienes un túnel pluvial, si tú tienes un túnel que lleva agua a un lugar determinado, ni lo hace todo el tiempo, ni es su función única. También lo puedes usar de tránsito. Como tránsito. Se piensa que se utilizó de muchas otras maneras para llevar mensajes, para llevar provisiones. Contrabando, desde luego. Y aquí es donde ya nos estamos metiendo en otra cuestión. Mira, casi toda la ciudad está surcada por un parrillaje de túneles. Es sumamente precisa la manera en la que los vas encontrando en todas las calles y la manera en la que se van cruzando. Sin embargo, cuando tú analizas el comercio del siglo X, finales del XVI, pero sobre todo el XVII, principios del XVIII, te vas a dar cuenta de cómo son utilizados de una manera conveniente comercial y no es precisamente para llevar solamente las mercancías a la luz del día y a los ojos de los cobradores de impuestos, es más bien exactamente evitarlos, porque cuando tú analizas cualquier cuestión de la vida de los humanos, si tú la cruzas con la información económica, le vas a encontrar la justificación. En este caso, el contrabando es una de las actividades más comunes de todas las sociedades. Cuando conoces que, por ejemplo, la iglesia tenía un control muy preciso del comercio de las reliquias religiosas, y que una de las actividades más lucrativas era el contrabando de las reliquias religiosas, falsas o verdaderas, porque también había piratería, Claro, por supuesto. Te das cuenta, un caso muy concreto, el de la Ciudad de México, de cómo llegaba la mercancía primero al Parián de la plaza principal, por el contrabando por pequeñas galerías, que por la superficie directo de la nao de China, o que viniera directamente de Veracruz. ¿Cómo es que llegaba primero el contrabando y no pasaba por las garitas donde se cobraba el impuesto o con los supervisores que estaban alrededor del Parián? A mí me gustaría, Pedro, que diéramos una pequeña explicación a la gente para que tuviera más claro lo que eran las garitas en las ciudades pues, en un principio de la Nueva España y después del México independiente. Bueno, mira, dentro de las ordenanzas vas a encontrar la manera de obtener recursos para los gobiernos locales y finalmente, por ejemplo, para el gobierno peninsular. Sin embargo, los impuestos que se pagaban en cada localidad eran muy precisos en cuanto a quizás las ventanas que tenías, los metros de la casa, la actividad de los artesanos, pero una parte muy importante era el tránsito o tráfico de las mercancías. Y en las garitas de la entrada de la ciudad, generalmente ubicadas donde hay un obstáculo importante que es un río, ahí se ubicaban los centros de cobro de impuestos, que son muy importantes. Los cuales, por supuesto, a todas luces, querían ser evitados para poder, bueno, pues tener mejores ganancias de lo que llegaba de fuera de, ¿no? En este caso los vinos que normalmente llegaban de Europa por, bueno, pues la prohibición que durante muchos siglos existió en México para producir vino, ¿no es así? Así es, y prueba de ello es en Puebla la garita del pulque. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos.
¿Qué tal, amigos? Regresamos a esta tercera y última parte de tu programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya. Pedro, quiero comentar algo. Por supuesto que se sabe que los túneles, no necesariamente pero que hubo túneles que tuvieron una función militar en la guerra contra Francia, en la invasión francesa a México. Y quisiera hablar de un tema, además de todo reciente, hace prácticamente 12 días que acaba de pasar, el 5 de mayo. Esta batalla del 5 de mayo tiene una connotación curiosa en la historia del vino. Confluyen dos actores interesantes en el mundo del vino. Primero, por supuesto, Francia. Francia que durante esa época, y de una manera muy acentuada en la época victoriana, tuvo una profunda influencia en los vinos que se bebían en México. Cabe destacar que en esa época, Francia llevaba, digamos, la batuta, la vanguardia, no solamente en los temas de políticos, sino de moda, también incluso de tecnología militar. Entonces, a final de cuentas, el vino y la influencia francesa estaba presente. Y por otro lado, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el militar que directamente combatió a los franceses en la batalla del 5 de mayo, el estratega. Claro que la historia menciona a Ignacio Zaragoza, pero la realidad ha salido a flote y por supuesto hoy sabemos que verdaderamente el héroe de esa guerra fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Porfirio Díaz con la historia del vino en México? Pues algo muy importante, es Porfirio Díaz quien rescata el vino prácticamente de un soponcio de 100 años. Desde que Iturbide sube al poder, prácticamente no hubo un solo presidente en México que diera un impulso real a los viñedos, al vino en México, más que Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tuvo una reunión con Concannon, muchos les va a sonar el nombre, bueno, pues sí, porque hoy siguen existiendo esas bodegas en California, y esta reunión tuvo como fruto una importación de millones de sarmientos para poder ser plantados en México. La ilusión de Porfirio Díaz era que por lo menos hubiese un viñedo en cada uno de los estados de México. Claro, por supuesto, no existía el conocimiento como tal de que en zonas como Tabasco o Mérida o Campeche era prácticamente, no imposible, pero sí difícil que se pudieran hacer y producir buenos vinos, pero a final de cuentas es esta confluencia. Ahora, además de este tema, pues estamos aquí en uno de los posibles túneles, quizás no comprobado, pero posibles túneles. ¿Tú qué te gustaría comentar al respecto, Pedro? Bueno, mira, ahora que lo mencionas, la intervención francesa es un episodio importantísimo de la historia local poblana. Efectivamente, el 5 de mayo lo reconocemos como el episodio más connotado, es cuando las armas nacionales se cubrieron de gloria. Eso es cierto, porque el mejor ejército del mundo, que era el francés, no conocía un ejército dormido, preparado y orgulloso como el ejército mexicano. Se encontraron y sucedió el 5 de mayo. Sin embargo, al año siguiente los franceses no se habían dado por vencidos y quisieron regresar a tomar esa ciudad que tanto dolor de cabeza les había dado y que escoge el presidente Benito Juárez como lugar final y más importante para defender a la nación. No quiere pelearlo en la Ciudad de México, manda a todos los ejércitos a la ciudad de Puebla. Durante el sitio de 1863, que duró alrededor de 2 meses, tenemos conocimiento de que los franceses estaban, no se explicaban cómo es posible que aguantara tanto la ciudad de Puebla, y todo ello era debido a que se estaba apertrechando la ciudad y estaba recibiendo víveres a través de los túneles de la zona de San Jerónimo Caleras, que es precisamente la zona a la que llega el apoyo de Zaragoza, desde luego, de la ciudad. Zaragoza ya tenía casi unos 8 meses de muerto. El apoyo que llegaba a la ciudad con víveres, municiones, incluso con dinero para pagarle a la tropa. Los franceses lo descubren y enfrentan este apoyo que llegaba en San Jerónimo y derrotan
al ejército mexicano en ese lugar, y finalmente entiende todos los defensores de la plaza que van a tener que aceptar la rendición de una manera honorable. Ese túnel es muy conocido, incluso se han llegado a encontrar ahí vestigios de libros franceses, de uniformes franceses, etcétera. Y por ahí sí circularon carretas. Bueno, pues ya quedó material para el siguiente programa que, bueno, pues en un futuro tendremos con Pedro Sardá. Pedro, el tiempo se nos vino encima, siempre pasa lo mismo, cuando se empieza a poner bueno, pues ya está producción ahí diciendo que hay que cerrar el programa. Pedro, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, es verdaderamente un agasajo el poder platicar contigo. Déjenme decirles que tenemos pláticas de horas, Pedro y yo, porque nos apasionan muchos temas en común. Muchísimas gracias, también quiero agradecer, por supuesto, a Alejandro Cañedo, quien, bueno, pues nos facilitó realmente todo este, bueno, pues apoyo en referencia precisa hacia los túneles de Puebla.